Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando conocemos a Cristo como Señor y Salvador, sabemos que abrazamos lo más hermoso que hay en este mundo. La salvación gratuita que el Señor nos da. Abrazamos la nueva fe que está puesta no en nuestras obras, sino en lo que la gracia y la misericordia del Señor nos da por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Nos ha dado victoria sobre victoria, a tal punto que la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores, más que vencedores. Pero cuando pasamos ya un tiempo en la vida cristiana y empezamos a desviar nuestra mirada del propósito principal, que es seguir al Señor en su palabra, y nuestra mirada se pone en las circunstancias de este mundo, en las cosas de este mundo, vienen a nuestro corazón miedos, temores y sobre todo desaliento. Y andamos desalentados a pesar de ser hijos de Dios. Y nos acostumbramos a andar así. Cosas que el Señor no quiere que ninguno de sus hijos pasen por eso. Veamos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 43 y el verso 18. Isaías 43, 18 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay cristianos que se deprimen acordándose del pasado, de las derrotas del pasado, de las cosas malas que vivieron. Y a veces inclusive se ponen a escuchar música del pasado, música que los deprimía y también los deprime hoy, música que les causaba angustia y también los angustia hoy. Entonces ven con pesimismo el mañana, siempre pensando mal de todo, que no va a poder vencer esto, que nada bueno le va a pasar, que solo las cosas malas le pasan. Es decir, él o ella, siendo creyentes, siempre andan con una nube negra por encima de ellos. No quiere el Señor eso. No quiere. El Señor siempre hace énfasis en que nos acordemos de las victorias, que nos acordemos de los hechos poderosos de Él. Hermanos, existe el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios cada vez rodeaba a su pueblo por gracia y misericordia. Sí, desobedecían, eran disciplinados, pero los levantaba y les daba victoria, Y nunca le agradó al Señor que sus hijos se acordaran de las derrotas que habían tenido, no por culpa de Dios, sino por culpa de ellos, por no confiar en el Señor. Hoy día, las derrotas en el creyente se dan de la misma manera. Cuando no confiamos en el Señor, cuando dudamos de que Dios tenga lo mejor para nosotros. Sí, ¿qué ocurre? Mis hermanos, siempre pensando en que todo nos va a salir mal. Sí, siempre pensando en que lo peor. Y siendo hijos de Dios, mis hermanos, por favor, somos más que vencedores. Somos hijos del Rey, del dueño de todo. Si Cristo murió en la cruz y el diablo pensaba que lo había vencido, si Cristo murió en la cruz
y el pecado reinaba porque pensó que había vencido. La resurrección de Cristo es la victoria más grande que se ha visto en esta tierra, porque la victoria de Cristo sobre la muerte fue la victoria de Cristo sobre el pecado. De manera que en nosotros no debe reinar el pecado si tenemos a Cristo en el corazón y si el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, situaciones difíciles hay y habrá, pero de todas ellas el Señor nos da la victoria. Nos da la victoria. ¿No? Veamos, hermanos, el verso 25 de Isaías 43 también. Fíjense lo que dice aquí. ¿No? 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor nos dice que al pedirle perdón, al arrepentirnos, Él borra todas nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros nos acordamos? ¿Por qué tenemos que traer a la mente cosas pasadas, victorias? No, derrotas traemos. Ay, a mí me pasó esto. Ay, a mí me pasó de aquello. A veces parece que los cristianos cuentan con más entusiasmo las cosas malas que le han ocurrido. Porque cuando conversamos entre creyentes, solo hay quejas. Y no testificamos que la mano preciosa del Señor nos ha sacado de las aguas más turbulentas que existen. Nuestro Dios es un Dios de victoria, y el creyente que ve el mañana no positivo, sino negativo, y que en todo no, me va a pasar esto, no, me va a pasar aquello, no, hermanos, no está dando gloria al Señor, no está dando buen testimonio, está dudando del Señor. Por eso, en el amor de Dios, si Cristo no se acuerda de nuestros pecados, si Él ha borrado nuestros pecados, ¿por qué vamos a acordarnos nosotros? Veamos el mañana con optimismo, con ganas de salir adelante. El Señor me sacará de todo. Sé que la situación es difícil, pero mi Dios me va a sacar. Oh, sí, acordémonos de esto, sí, de cuántas veces el Señor nos ha dado la victoria, de que veíamos problemas que no tenían solución, pero el Señor llegó y a pesar de todo, no veíamos por dónde, pero el Señor nos da la victoria. Sí, hermanos, sí, no importa la situación en que se encuentra usted, si usted confía en el Señor, sí, para el mundo, para sus amigos, aún para sus hermanos en Cristo, qué duro lo que está pasando, hermano, qué duro lo que está pasando usted, hermana, qué duro, sí, mientras más duro es el problema, más gloria para el Señor, en la victoria, más gloria por Él. Bien. En Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, y el verso 6. Vemos aquí, mis hermanos, uno de los versículos más hermosos y didácticos para el cristiano. Didácticos. ¿Por qué lo digo didáctico? Fíjense. Dice, estando persuadido de esto, estamos convencidos de esto, que nos repitamos esto cada día. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, desde el día que nos convertimos a Él, desde el día que le entregamos nuestros pecados en arrepentimiento y que Él borró y limpió, Él comenzó en nosotros la buena obra. Y como barro en manos del alfarero, nos va formando. Y si hay alguna malformación, el Señor nos va a quebrantar
para seguir haciéndonos, perfeccionándonos para su gloria. Pero nuestra confianza está puesta en que Él está haciendo la obra. Sí, hermanos. Sí, a veces parece que por la situación dura, por lo que estamos pasando, Dios me ha abandonado. El Señor no me escucha. Y viene el desaliento. Y el enemigo, el que sabemos, nos envía dardos y dardos y dardos para desanimarnos, para desilusionarnos, y caemos en la conocida depresión porque Dios nos ha abandonado. No, mis hermanos, no. Recuerden aquel cuadro de aquella vieja ilustración, ¿no? Que al principio se ven huellas en la arena de dos personas caminando juntos, pero luego desaparecen las huellas de una persona y solo se ve a una persona, es decir, las huellas de una sola persona, porque ya no están las otras. Entonces, ¿a qué? Pensando, Señor, yo pensaba que nunca me ibas a dejar, pero aquí veo que ando solo. Y el Señor le dice, no, hijo, no. Las huellas que ves en la arena no son las tuyas, son las mías. Porque en los momentos difíciles yo te cargué. Y hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos está formando. Sí, a veces somos un barro muy duro y seco y tiene que moldearnos para hacernos a su carácter, hacernos como Él. Sí, qué trabajo le damos, hermanos, ¿no? Quien les habla, qué trabajo le ha dado el Señor, que tiene que moldearme y a veces apachurrarme para hacerme como Él quiera. Pero hermanos, aún en los momentos de dolor, momentos de angustia, de necesidades, el Señor no abandona a sus hijos. Somos sus ovejas, ovejas de su prado. Dios nunca nos va a abandonar, mis hermanos. Nunca nos va a abandonar. No se desanime, no se desilusione, no se desaliente, no entre en depresión. Mire hacia adelante y en el Espíritu Santo hablándole. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Oh, hermanos, en la fe, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hay que esforzarse, alentarse, animarse. No, el Señor está conmigo. Y así la situación sea dura y difícil. Mientras más dura y difícil es la situación, más gloria le voy a dar al Señor. Porque contaré como testimonio a mis hermanos. Y para la gloria del Señor, ¿de dónde Él me sacó? ¿Qué tan duro era el problema? ¿Qué tan dura era la situación? Pero Dios, mientras más duro el problema, más gloria para Él. Sí, hermanos, parecía imposible, parecía difícil, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor me dio la victoria. Y le doy gloria a Él, que nunca me abandonó. Que nunca me abandonó. Oh, hermanos, en la fe, en la gloriosa fe de Jesucristo, comprendamos algo. Dios siempre quiere que lo adoremos y lo alabemos. Alabar al Señor no es solo cantar. Alabar al Señor también es contar lo que Él hace con nosotros cada día. Alabar al Señor también es testificar de su poder. Sí, sí. Así que no veamos el problema como que no tiene solución. No veamos la dificultad como que no tiene solución. No veamos lo que está ocurriendo como algo imposible que Dios no nos va a ayudar. Veamos la dificultad, el problema por el que estamos pasando, como una oportunidad para cuando Dios termine con ese problema, de alabarlo a Él, glorificarlo a Él, de dónde nos sacó
Mientras más duro el problema, más grande es su gloria. Sí, hermanos, más alzaremos la voz en adoración y alabanza a nuestro Dios. No es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Así nos dice el Señor: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.